O sea, si yo tuviese todas mis acciones, todas las que tengo, fuesen Google, porque por eso te contaba que estoy entrampado en Google, porque tengo acciones de Google y siento que no las quiero vender nunca. Porque creo que es un negocio que por ejemplo, 20 años más va a ser mucho más grande que ahora. Tendrían que pasar varias cosas para que no pasen y podría en el futuro cambiar mi tesis respecto a esto. Pero hasta el momento pienso que es un negocio que va a ser mucho más grande en el futuro que lo que es hoy día. No obstante, si esa empresa no reparte dividendos, yo no puedo vivir de esa inversión. Tengo que solamente estar liquidando. Y ahí es donde entra el contrasentido. ¿Por qué voy a vender una acción que es un muy buen negocio? Sí. Entonces, filosóficamente a mí se me cae el invertir en solamente cosas que tengan crecimiento a perpetuidad sin que te paguen dividendos. Y yo lo veo no solamente en acciones, lo veo, por ejemplo, con agricultores. Bueno, bienvenidos a un capítulo más. Hoy día vamos a hacer un capítulo diferente a las entrevistas que teníamos o que quizás están acostumbrados, porque vamos a probar un formato de conversación, porque con Víctor ayer tuvimos una conversación tremendamente interesante a partir de un tema inicial, que fue la propuesta de dividendos del Banco de Chile que va a pagar en marzo del 2023. Y como yo he contado en otros capítulos, yo hace mucho tiempo, desde el año 2007, he estado comprando acciones del Banco de Chile. Y uno de los temas que queremos conversar, porque tenemos tres temas muy interesantes ya con Víctor, es precisamente los beneficios que tiene de ser accionista antiguo. Yo no sé si existe estandarizado. ¿Tú conoces, Víctor, ese concepto de accionista antiguo? Lo podemos, No. quizá el nombre del programa va a ser el accionista antiguo, no sé, pero el ser accionista mucho tiempo de una empresa sólida como ha sido el Banco de Chile, a mí por lo menos, o lo digo de otra manera, yo estoy viendo los efectos brutales que tiene el interés compuesto al llevar mucho tiempo siendo accionista de una empresa. Mm. No te saludé, Víctor, ¿cómo está ahí? O sea, te saludé Bien, bien, antes. gracias. Ya como nos vemos a cada rato en todo Exactamente, momento, ya hablamos harto. como que se nos olvida, ¿cierto?, que estamos iniciando este programa. Pero bien, bien. Exactamente, exactamente. Oye, es impactante lo de ser accionista antiguo. Simplemente como dato, el Banco de Chile anunció una propuesta de dividendo de 8,582 pesos por acción. Exacto. Esto se va a discutir en la propuesta, en la Junta Accionista que se va a realizar el día jueves 23 de marzo. Lo más probable es que se acepte. Yo en la historia nunca he visto, por lo menos en el banco, nunca he visto una propuesta de dividendo y que los dividendos no se aprueben, se aprueban siempre. Incluso Mm. diría que en el 98% de los casos que una vez el directorio propone un dividendo, esto se aprueba. Por ahí tengo la noción de alguna vez alguna empresa que restringió el pago de dividendo, me parece que fue ILC en el año 2020, Sí, 2019, finalmente, por ahí puede ser. cuando fue el tema de estallido social, pandemia, muchas empresas como que se aguantaron un poquito, esperaron a ver Mm, cómo iba a desarrollarse el año, entonces no repartieron todo o gran parte. Pero al final le pasó que muchas empresas al final no pasó nada y al final lo terminaron repartiendo a final de año. claro, de hecho el Santander tuvo una cosa así ese año, el año 2020, que pagó Exacto. muy poquito dividendo y después dio un dividendo extraordinario tipo eh, noviembre, octubre, que era para Exacto. complementar el dividendo porque resguardaron el dividendo para ver cómo evolucionaba el año. Así es. Lo mismo Y pasó con la AFP, me acuerdo. También pagaron el mínimo legal en marzo, abril, mayo y todos quedamos así, oye, ¿qué pasó? Si esta ¿qué empresa pasó siempre acá? reparte el 90, el 100. Claro, se guardó la plata para ver el tema de la reforma, de la constitución, todo. Claro. Y claro, una vez que ya no pasó nada, dijeron, ok, entreguemos esto a los accionistas. Entonces, claro, efectivamente, hoy día el Banco de Chile está entregando unos dividendos increíbles, brutales, si lo comparamos con los últimos años. Y bueno, en cierto modo tiene un grado de explicación, ¿cierto? Por el famoso factor inflacionario. Los bancos se ven muy beneficiados cuando suben las tasas de interés porque ellos prestan intereses más altos, tienen sus deudas en pesos y sus ganancias en UF. Entonces, Mm. era como algo esperable, pero aún así no deja de impactar. Claro, y además el costo de fondeo del banco es gratis. Para quien no sepa, los Claro, bancos tienen la potestad de prestar los saldos que tenemos las personas en las cuentas corrientes, en las cuentas vistas. Pueden prestar hasta el 97% más o menos de los saldos que están ahí, y hay un 3% que lo tienen que mantener, eso se llama el encaje bancario. Entonces, exacto. si una persona tiene, por ejemplo, 1 millón de pesos en el banco, en la cuenta corriente, el banco puede tomar 970.000 y prestarlo. Y el Exacto. costo A para el tasas banco, elevadas. a la tasa que está ahora, el mix de tasas, pensando entre las
comerciales, las hipotecarias, etcétera, son altas las tasas de hoy día. Entonces, Mm. ese costo en este escenario para el banco es cero el mantenerlo. De hecho, te cobran comisión en algunos casos por tener dinero en la cuenta, ya la clásica comisión de mantención. Entonces, en ese sentido, los bancos han sido, por lo menos en Chile, muy buenos negocios. En otros países no tanto. De hecho, la industria bancaria es la que tiene uno de los indicadores que con Víctor nos gusta mucho, que es el ROE, es uno de los ROE más altos que hay a temas sectoriales, por decirlo de alguna manera. Los bancos son los que tienen los ROE más altos. Y dentro de eso, el Banco de Chile es el que tiene históricamente el ROE más alto. Hay algunos años que el Santander ha tenido ROE más alto que el Chile. Mm. Ahora, lo interesante de esto es que probablemente si alguien ve este programa hoy día y dice, oye, en marzo van a repartir dividendo y todo, lo más probable es que se va a ir a sacar el famoso indicador, el dividend yield. ¿Cuánto dividendo me está dando en función al precio que está hoy día? Como era de esperar que a los bancos le iba a ir muy bien, obviamente el mercado siempre se anticipa y más o menos proyecta esto. El precio hoy día está, llamémoslo así, alto, elevado, cerca de un 80, 85 pesos la acción. Entonces, claro, para alguien que va a entrar hoy día, esto te va a dar un 9, un 10% quizás, ¿ya? Pero si el ciclo económico se vuelve a reajustar, volvemos a bajar las tasas y todo lo demás, no es probable que volvamos a tener unas utilidades como las de este año. Y por lo tanto, Exactamente. tu dividend yield va a bajar en el tiempo. No así, y este es el tema que queríamos tocar, a las personas que compraron hace mucho tiempo atrás a precios muy distintos a los que están hoy día. Y ahí es donde uno empieza a ver, primero que todo, cuando uno invierte en una empresa, la importancia de comprar a un buen precio y mientras antes lo haga, asumiendo, ¿cierto?, que la empresa está en constante crecimiento, ese beneficio cada vez debería ir aumentando en el tiempo. Entonces, las personas que invirtieron hace mucho tiempo en el Banco de Chile, por ejemplo, hoy día están, ¿cierto?, ahí limándose los dientes, están celebrando. Y Álvaro es uno de ellos, pues. Claro, porque, por ejemplo, la primera compra que hice fue de, me acuerdo, patente, 500.000 pesos. No tenía idea de valorización, no tenía idea absolutamente nada el 2007. Y compré porque mi abuela tenía un dicho, decía, los bancos nunca pierden. Mm, Dicho que es mentira, ¿ya? Porque vayamos a la crisis subprime en Estados Unidos con el caso de Lehman Brothers, ¿ya? claro. O miremos los bancos españoles cómo han funcionado, ¿ya? No han sido tan rentables a lo largo del tiempo. Y hay otra premisa que es que los casinos también dicen nunca pierden y los casinos han sido pésimos negocios en la historia también para los accionistas. Pero yo compré Exacto. pensando en esa premisa, los bancos nunca pierden, ya ok, voy a comprar algunas acciones de banco. Particularmente el Banco de Chile porque era el banco donde teníamos cuentas, mi familia, y por eso compré acciones Claro. ahí. Y ese fue el criterio. Yo creo que muchas personas compran acciones de empresas que son usuarios, sin saber de valorización, sin saber de nada. Pero en ese caso fue una muy buena compra. Yo después fui estudiando con el tiempo y me fui reafirmando que el haber invertido en el Banco de Chile había sido una buena inversión en ese momento. Y esa compra inicial, esos 500.000 pesos iniciales, o sea, compré acciones a 30 pesos, año Mira. 2007, 30 pesos. El dividendo hoy día es 8,582, o sea, más o menos un 28, y algo por ciento de rentabilidad sobre el valor de costo sin ajustar a inflación. Aquí obviamente va a ser una Exacto. persona decir, oye, ya, pero hay que considerar la inflación. Sí, obvio que hay que considerar la inflación. Aún así, el retorno, o sea, sobre inflación ajustada, más o menos, yo hice el cálculo, más o menos me está dando como un 14-15%. Es altísimo. Para hacer un banco, sí. Es altísimo. Y por otra parte, esa inversión, esos 500.000 pesos, yo ya los recuperé. Eso. Ese es un tema importante cuando uno invierte mucho tiempo atrás. O sea, la lógica, la teoría te dice que si la empresa va creciendo, va reportando utilidades, va repartiendo más dividendo y todo, lo normal es que el precio se vaya ajustando también a esa realidad. Por lo tanto, cuando nosotros invertimos en buenas empresas sólidas, estables y que tienen una proyección de crecimiento, el precio de hoy en 5 o 10 años más debería ser mucho más elevado, por lógica. Sin Claro. embargo, nosotros ya congelamos, por así decirlo, aseguramos el precio de compra de hace 10, 17 o ya para la gente que está viendo esto hoy día y se está interiorizando, hoy día y probablemente en 10, 20 años más ese precio, por lógica, debería ser mucho más alto. Sí.
Entonces, el accionista antiguo, llamémoslo así, no sé si hay un rango de hablar de 5, 7 o 10 años, porque obviamente depende de cada empresa, pero llega un momento en el cual tú compraste, por ejemplo, a, a 30 pesos, el ejemplo que tú nos entregaste, y en algún momento pasaron 3, 4, 5, 7 años y los dividendos que esa empresa te pagó la inversión inicial. O sea, recuperaste lo Sí, invertido. Y a partir de ese momento en adelante, todo lo que tú vayas recibiendo es ganancia extra. Porque perfectamente, recordemos que tú tienes la cuota que la puedes vender en el momento, o la acción que tú la puedes mover, vender en el momento que tú quieras y ya recuperas tu inversión. Y además a eso le sumas lo que te entregan los dividendos y todos los dividendos futuros que te pueden entregar es, o sea, brutal. Como dicen por ahí, es una maquinita de generar dinero, solamente por haberla comprado una vez. claro. Pero esa maquinita de generar dinero va funcionando lenta, porque esos primeros dividendos que ahí me entregaba la empresa, me acuerdo que fue como un peso más o menos por acción, que equivalía Claro. a un 3% ese año de rentabilidad por dividendo. Era un poquito más de un peso, ya no me acuerdo el exacto, pero era por ahí. Y los dividendos con el tiempo van subiendo en la medida en que la empresa va creciendo su negocio. ¿Ya? Formas de ver qué empresas pueden ir creciendo sus negocios. Por ejemplo, a mí me gusta ver una serie de tiempo y que el EBITDA de la empresa sea creciente. El Mm. EBITDA, básicamente un número que muestra la ganancia que tiene la empresa en su giro, ¿ya? En la actividad a la cual la empresa se dedica. Si tenemos una panadería, bueno, la panadería se dedica a vender pan, no se dedica a vender camiones, ya se dedica a vender pan. Entonces, cómo anda evolucionando el negocio de la venta del pan en el caso de la panadería, eso más o menos muestra el EBITDA. Ahora, ¿la panadería puede vender un camión de los que tiene de distribución el día de mañana? Sí, pero ese resultado no va a estar dentro del EBITDA. Entonces, el EBITDA nos muestra si la empresa tiene una capacidad de ir creciendo o no. Y ahí hay una serie de otros indicadores, como el ROE, por ejemplo, que podemos ir calculando tasas de crecimiento a partir de eso. Exacto. En el caso del Banco de Chile, pasa un fenómeno bien particular que yo no sé si todas las personas conocen lo que son los dividendos en CRIAS. El Banco BCI es una empresa que sigue dando dividendos en CRIAS, ya que la CRIA es básicamente un dividendo en acciones. El Banco de Chile hasta el año 2019 o 2018, creo que fue el último año que pagó CRIAS. Entonces te daba el dividendo en pesos y eso te lo entregaban en el mes de marzo, a fines de marzo, y en el mes de junio, julio, por ahí venía el pago de cría. ¿Qué cosa era el pago de cría? Era simplemente que te daban una cantidad de acciones respecto de las acciones que tú tenías, que más o menos oscilaba entre el 2%, un poquito más del 2%. O sea, por cada 100 acciones que tú tenías, te daban 2 acciones extra. Correcto. Entonces, esa es una forma oculta también de ir mirando el crecimiento del valor del accionista, porque cuando uno ve el gráfico, está viendo el gráfico de precio. Claro. No obstante, como estás teniendo más acciones, tu retorno está siendo mayor en esos casos, porque el gráfico está mostrando precio, pero tú estás teniendo más acciones también. Entonces, es bien interesante lo que pasa en esos casos, como una ganancia oculta, por decirlo de alguna manera. Mm. Y, y son cosas que, claro, que en la medida en que vas llevando mucho tiempo invirtiendo, vas viendo. Yo no sé si hay otra empresa en Chile que reparta cría. Sé que el BCI está repartiendo cría. No recuerdo haber visto así como constantemente, periódicamente, no. No, no, el sector bancario paga crías. En España también es común que los bancos paguen dividendos en crías. Mm. Y me acuerdo antes cuando, no sé, a veces las empresas te pagaban en acciones también. Obviamente Mm. ahí uno tenía que ver si la empresa era solvente o no. Pero claro, también te vas acumulando estas acciones y en la medida que tienes más, si tienes un beneficio, vas a recibir más porque tienes más cantidad de acciones. Lo que sí, el tema de invertir en esta estrategia dividendera, muchas veces las personas creen que no es tan rentable porque se están fijando en el momento de hoy. Como tú dijiste, cuando compraste la acción a 30 pesos y te estaba dando un peso, claro, un 3% de rentabilidad es nada atractivo para alguien que hoy día quizás está un poco más informado y todo lo demás. El tema es que a medida que va pasando el tiempo, esa rentabilidad va subiendo y va subiendo a una tasa creciente, exponencial, donde quizás hoy día te va a dar un 3%, pero en 5 años más va a ser un 6, un 7, en 10 años más puede llegar a ser un 10, un 12, e incluso podemos llegar a valores como los que
se están viendo hoy día de un 28-30% con una acción de un banco que no tiene nada de crecimiento, que solamente ha ido repartiendo. Entonces, es bien interesante que siempre se habla, ¿cierto?, de la inversión a largo plazo, Mm. y muchas personas como que no quieren esperar tanto tiempo, pero se están perdiendo un potencial gigantesco de generar ingresos pasivos más encima, de manera recurrente, cuando empiezas a sembrar esto. ¿No? Hay que hacerlo con tiempo. Es como la analogía del bambú, de la que siempre hemos hablado. Sí, po. El bambú se demora 7 años recién o 5 en dar sus 7. primeros brotes, y 7, pero claro, durante esos 7 años no ves nada. Piensas que tienes una rentabilidad mínima, no puedes hacer nada con el bambú. Pero el año 7, la cuestión crece así, no sé cuántos metros en menos de un año, y con Sí, eso po. ya capitalizas todo el trabajo, el esfuerzo que tuviste que esperar esos 7 años. Y con las acciones pasa algo muy similar. Entonces, el invertir hoy para ver resultados en 5 o 7 años es totalmente factible y atractivo. Claro, incluso yo estoy siendo más conservador, te estoy hablando de retornos a 15 años vista. O sea, la cosecha que tú estás teniendo 15 años después de estar invirtiendo en empresas que tengan la capacidad de ir creciendo es Mm. brutal. Les recomiendo a todos leer un libro que es muy bueno, que en el futuro vamos a hacer probablemente algún video resumen de este libro o comentar este libro que se llama Cómo hacerse rico con dividendos de Mark Lichtenfeld, que tiene una primera parte del libro que muestra mucha estadística acerca de lo monstruosamente rentable que ha sido la inversión en dividendos, por lo menos en Estados Unidos. Da varios ejemplos en Estados Unidos, pero se aplica a distintos mercados en general. Y si vemos acciones norteamericanas, también acciones como eh, P&G o Johnson Johnson, que tienen Mm. una rentabilidad inicial por dividendos chiquitita, pero que esta empresa ha ido creciendo y ha ido multiplicando el capital de los accionistas de manera brutal. Y son empresas que tienen negocios relativamente fomes. O sea, ¿qué Sí. más fome que P&G? Venden champú. O sea, venden Ah, champú. La gente joven hoy día le gusta, invertamos en tecnología, la aplicación, lo que crezca lo más rápidamente posible. Estos venden exacto. champú, pasta de dientes, venden, bueno, tienen 150.000 millones de productos, pero son productos de consumo básico y han hecho inmensamente rico al accionista, no al que está comprando ahora, al que compró Eso, hace 20, 25, 30 años atrás. exacto. En las juntas de accionistas, por ejemplo, ahí me gusta ir a las del Banco de Chile cuando eran presenciales. Yo no sé cómo va a ser este año. Sepan todos que todas las personas que compren acciones de cualquier empresa pueden ir a las juntas de accionistas. Tienen que hacer un trámite si están comprando acciones a través de un banco, porque el banco va en representación tuya. Entonces, tú tienes que hacer un trámite que es simplemente pedir un certificado en el DCB, que es el Depósito Central de Valores, para que te acrediten que tú eres accionista, y con eso tú vas a la junta de accionistas y dices, yo tengo tantas acciones, pero las tengo en custodia en tal banco o en tal institución, y con eso ya te dan la puerta de entrada. Si es que no haces ese trámite, va a ser el banco donde tienes las acciones en custodia quien va a representarte a ti. Bueno, y en la junta accionista, que podríamos hacer algún video en el futuro cuando vayamos, yo creo que este año va a ser presencial, así que si es presencial, vamos a grabar ahí algunas cositas. Eh, Hay muchos accionistas viejitos Ah, que va. Personas jubiladas, claro, van los representantes de la AFP, fondos de inversión, family office, está el directorio, hay accionistas grandes, se forman unas peleas re entretenidas también, mm, pero hay muchos accionistas que son personas mayores, po, y ah, es muy entretenido hablar con ellos, y algunos yo les he preguntado, ¿y cuándo compró acciones? Dice, no, yo compré acciones en el capitalismo popular, por ahí fines de mm, los 80. ah, Es ese tiempo que te prestaban plata para comprar acciones y las recuperabas en 1 o 2 años con los dividendos de la inversión que mm, hiciste. Y impresionante. se hicieron millonarios todas esas personas, yo creo. Los que Sí, compraron en el capitalismo popular, yo no sé quién de acá que sea mayor que esté viendo esto, si se acordará del capitalismo popular a fines de los 80, que compraban acciones y los que mantuvieron 200, 300 veces la inversión. exacto. Sí, porque llega un momento, como dijimos, que ya tú pagas lo que invertiste y después todo eso es ganancia, 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 ganancia. Y bueno, una de las cosas muy interesantes que ofrece el mundo de invertir en dividendos es el famoso interés compuesto. Este concepto que muchas veces como tan abstracto es tan poco tangible, tan poco visible. ¿Cierto? Que básicamente nos dice que en la medida que vayamos reinvirtiendo las ganancias,
esto va a ir tomando un crecimiento, una curva exponencial. Pero en las acciones dividenderas, resulta que tenemos 2 veces interés compuesto y además tenemos otra manera de ganar que es a través de la valorización. De hecho, tenemos 4 progresiones en este Cuatro, tipo. mira. Hablemos de esas 4 progresiones porque de repente uno como que no entiende la lógica. De hecho, la mayoría de las personas hoy en día están muy acostumbrados a ver, por ejemplo, la inversión en bienes raíces. Y uno dice, ya, ok, invierto con apalancamiento, tengo un arriendo, un dividendo y me sobran 50.000 pesos. Ya, pero ¿cómo invierto esos 50.000 para poder hacer este interés compuesto? No puedo ir y comprar otra propiedad. En las acciones no pasa eso. Se da mucho más claro el cómo reinvertir. Yo voy a partir con una forma que es como la más tradicional y es la de comprar más acciones con los mismos dividendos. Esa es una forma de hacer interés compuesto. Porque hoy día tienes, no sé, 100 acciones, con eso recibiste un monto por dividendo y ese dividendo tú puedes comprar, por ejemplo, 5 o 10 acciones adicionales, solamente con el dividendo. No estamos hablando de los aportes que tú vas a ir haciendo una vez al año o cada 6 meses o incluso todos los meses, sino que a lo que tú le estás aportando, además le sumas las acciones que compraste gracias a los dividendos. Entonces ahí tienes un interés compuesto porque si hoy día tienes 100 y compraste 10, ya tienes 110. Por lo tanto, el próximo año ya no vas a poder comprar 10, quizás vas a comprar 11 o 12. Y así se empieza a sumar y a hacer una bola de nieve que en el largo plazo te va a hacer poseedor de una cantidad brutal de acciones y mientras más acciones tengas, los dividendos más cuantiosos van a ser en este caso. Y eso, o sea, hoy día hay acciones que se venden a 85 pesos, 10 pesos, 1.000 pesos, y perfectamente tú podrías comprar 1, 2, 3 acciones con los dividendos que recibe. Entonces es algo muy tangible, muy fácil de notar. Esa es Sí. una. Sí, bueno, está la progresión, la primera progresión, que es una progresión aritmética, que básicamente el famoso DCA, po. O sea, ir comprando de manera permanente un porcentaje de nuestro ingreso, lo que vamos ahorrando, vamos invirtiendo, y podemos invertir en distintas cosas. Dentro de esa, invertir en acciones que vayan pagando dividendos. Entonces, ir invirtiendo de manera permanente un porcentaje de nuestro ingreso, independiente de cuál sea nuestro ingreso. Estemos emprendiendo, estemos haciendo cualquier cosa, siempre deberíamos estar capitalizando un porcentaje. Ese es un tema para otro capítulo de qué pasa con los emprendedores, porque los emprendedores, todo emprendedor debería tener, a mi juicio, un negocio B, que es ir capitalizando las ganancias del emprendimiento. Tan simple porque en algún momento vamos a dejar de emprender. ¿Y cómo nos vamos a financiar cuando queramos dejar de emprender? Claro. Pero esa es una progresión. Y después vienen las 3 progresiones geométricas o este interés compuesto que se va generando, que el primero, el que decía Víctor, que es de ir reinvirtiendo los dividendos, que pueden ser en la misma empresa o en otra empresa. Y después viene la segunda progresión geométrica, que es brutal, que es la que genera un trampolín muy grande en esto, que es el alza del pago del dividendo que van dando las acciones. Por ejemplo, en el caso del Banco de Chile que mencionamos, hace 15, 20 años atrás la acción estaba pagando más o menos $1. Ahora está pagando 8. O sea, el dividendo ha ido creciendo a lo largo del tiempo porque va acompañando unos resultados mejores de la empresa. Entonces, no es que tengamos siempre un dividendo plano, sino que ese dividendo va creciendo también. Y ahí hay una segunda progresión. Exacto. Y la tercera es el precio de la acción. Claro. La, la, Claro, la porque ter- estamos asumiendo que, o sea, siempre estamos bajo la base que estamos invirtiendo en buenas empresas sólidas que van a ir creciendo en el tiempo. Por eso, cierto, los ejemplos que mencionaste tú de P&G, Johnson Johnson, son empresas aburridas porque en el fondo no tienen grandes volatilidades, pero ya están tan bien posicionadas, consolidadas, que nadie puede predecir el futuro, pero más o menos uno estima que van a ir creciendo en el tiempo. Entonces, efectivamente, en la medida que la empresa va creciendo sus utilidades en el tiempo, los dividendos van subiendo, por lo tanto, por la misma cantidad de acciones, incluso si no recompras ninguna, el dividendo debería ir subiendo solo por la lógica del negocio creciente. Si le claro, sumas que ahora tienes más acciones y te reparten más, mucho mejor. Y además de eso, si la empresa va creciendo, tiene utilidades crecientes y todo lo demás, el precio también debería reflejar eso y por lo tanto tienes también ganancia por precio. Y ahí es donde se combinan, por así decirlo, estas dos rentabilidades, estos dos retornos. El retorno por flujo de la inversión y el retorno por crecimiento, que es la valorización de las acciones. Entonces, muchas veces
las personas que quieren entrar a invertir hoy día ven muy bajito el retorno porque te están fijando en el instante de hoy y claro, puede ser un 3, 4%, pero no consideran que esa acción en el futuro va a subir, no consideran que la empresa le va a ir bien y va a repartir más utilidades, por lo tanto el retorno va a ser mejor, y además no consideran de que pueden ir comprando más acciones sin poner plata extra de su bolsillo, y eso además hace que sigan creciendo. Entonces, cuando uno lo ve a largo plazo y entiende estas progresiones que mencionamos, o sea, es increíble, yo de verdad me sorprende y me sorprendió cuando lo estudié, lo descubrí. Porque antes yo me quedaba con el dividend yield, ¿no? ¿Cuánto puedo ganar ahora y ahora y ahora? Pero no, estas son inversiones a largo plazo, como siempre se ha dicho. Claro, es que el efecto, el gran efecto se va a ver en el largo plazo. Y ahí viene un tema que siempre surge en la inversión dividendera, que naturalmente tiene detractores, porque personas dicen, oye, ¿para qué voy a invertir en dividendo? Una empresa que reparta dividendo. Entonces, si una Mm, empresa está repartiendo dividendos, dicen, bueno, es porque no tiene ideas nuevas de negocio, el dividendo puede tributar, entonces mejor invertir en una que no pague dividendo. Y además está el argumento siempre de que una vez que la empresa paga un dividendo, la cuantía que está pagando en dividendo termina por bajar el precio de la acción. sí. O sea, si la empresa pagó 8 pesos en dividendo, el precio de la acción debería caer 8 pesos. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención ese comentario, porque hay un aspecto que, o sea, yo me gustaría analizarlo de otro punto de vista, que es un aspecto más bien filosófico, que es ¿por qué una empresa es capaz de pagar dividendos crecientes en el tiempo? Entendiendo que existen empresas que pueden en algún momento pagar muchos dividendos, pero después en el futuro pagar una porquería en dividendos. Y eso no es lo que Claro. deberíamos estar buscando. Deberíamos estar buscando empresas que a mi juicio el ejemplo máximo de empresa que representa esto en el mundo es Johnson Johnson. Mm, 59 años pagando más dividendos hacia los accionistas. Coca-Cola también, 50 y tantos años pagando más dividendos año contra año hacia los accionistas. P&G también, eso es lo que se conoce como los famosos Dividend Kings en Estados Unidos, que son empresas que llevan más de 50 años pagándole más dividendos hacia el accionista. Y hay un listado, mm. busquen ahí en Google Dividend Kings y van a ver el listado completo que hay. Pero la pregunta filosófica es, ¿por qué una empresa es capaz de pagar más dividendos hacia el accionista? Y para mí la respuesta es simple, o sea, si una empresa es capaz de pagar más dividendo al accionista, es porque una empresa que está primero en una industria, o no sé si todas o alguna de estas cosas comparten, pero puede estar en una industria que esté creciendo. Entonces, si la industria está creciendo y la empresa está inserta en esa industria, bueno, es natural que vaya pagando más dividendo hacia el accionista, porque el Mm, tamaño de la industria está creciendo. Están claro. entrando cada vez más clientes nuevos, entonces eso es bueno. Eso ¿cómo va a ser malo para un eh, accionista? Segundo, que la empresa tenga ventajas competitivas respecto a su competencia. O sea, si estamos en una industria estática y la empresa está pagando más dividendos, es porque esa empresa tiene bienes o servicios por precio-calidad que son mejores. Y si la industria Mm. está estática, significa que esta empresa está quitando participación al resto de las empresas. De hecho, eso se ve muy bien en los periodos de crisis. Por ejemplo, cuando estamos, ¿cierto? La valorización de las acciones va creciendo y tenemos una crisis donde el precio baja, estas industrias siguen creciendo y siguen repartiendo dividendos incluso cuando el mundo se va a acabar y cuando la economía está mal y todo. Entonces, claro, ellos tienen esta ventaja de que si la industria se está poniendo muy difícil, qué sé yo, ellos tienen el poder de fijación de precios, la gente va a seguir consumiendo, puede optimizar sus procesos productivos y como consecuencia igual van a tener utilidades, incluso en los periodos de crisis. Entonces, es increíble cómo también, porque uno siempre se fija en los momentos donde la bolsa sube, pero hay momentos donde la bolsa baja Y no es raro y a que veces se baje. demoran 5, 10, 20 años en recuperar ese mismo punto. Y esos años son perdidos para el inversionista. En cambio, las dividenderas van creciendo siempre, incluso en periodos de crisis. Eso también Sí. es bien interesante. Sí, eso está muy bien explicado en el libro de Mark Lichtenfeld, que hace Mm, simulaciones de, bueno, qué pasa con la inversión en un mix dividendero en un periodo de crecimiento cero de la bolsa, claro, y los multiplicadores eran por 10, 15 veces en series de tiempo, exacto. en escenarios donde la bolsa se mantenía plana. Claro, claro. Entonces, es bien interesante, incluso en escenarios de bolsa bajista, Mm. el inversionista tenía un buen multiplicador al final. Exacto. Y ahí también hay algo que, dado que estamos hablando de los típicos comentarios, oye, no, pero si yo invierto en la bolsa
y no vendo la acción, no es que no pierdo, pero la verdad es que yo no lo veo así porque estás dejando de ganar. Y para volver a llegar a ese punto tuvieron que pasar quizás 2, 3, 5 años y ahí hay un coste de oportunidad gigantesco. O sea, esa plata en el fondo durante 5 años no te dio nada. Por lo tanto, ok, si no vendes no pierdes, pero estás dejando de ganar. Cuando tú inviertes en acciones dividenderas o en empresas de este estilo, nunca dejas de ganar y lo mejor es que tampoco nunca pierdes. ¿Ya? En general, Claro. obviamente estamos hablando. Entonces, ahí es donde entra la famosa regla de Warren Buffett, ¿cierto? Regla número uno, no perder dinero. Regla número dos, no olvidar la regla número uno. Y en el mundo dividendero ahí sí se entiende y se explica muy bien esta frase. A propósito de Warren Buffett, Berkshire Hathaway nunca ha repartido dividendos en la historia. Exacto. Entonces, también hay una pregunta filosófica también que nos podríamos hacer ahí. Esa persona que compró dividendos, acciones de Berkshire en el, no sé, 1950, 1960, cuando Warren Buffett compró la empresa, que las compró a $7. Hoy día la serie A, me parece, o la B, no sé cuál es la cara, que después salió la otra, cuesta más de $300.000. O sea, Claro. técnicamente, esa persona que invirtió es millonario absoluto. O sea, compró, no sé, 10 acciones de Berkshire Hathaway a $7 la acción, invirtió $70, hoy día tiene $3 millones, más de $3 millones. Sí. O sea, es absolutamente rico. Esa empresa nunca repartió dividendos. El punto es, ¿de qué vive esa persona mientras mantiene las acciones de Berkshire? Nada, no O sé, yo sea, creo que de su trabajo o vende una que otra acción a medida que lo va necesitando. claro, o sea, la forma de poder vivir es precisamente liquidar acciones. Y ahí viene el concepto que mucho inversionista exitoso siempre plantea: ¿cuál es el mejor momento para vender una buena acción? Y la respuesta es nunca. Correcto. Entonces, si filosóficamente, y es donde entramos en la contradicción, o yo por lo menos entro en la contradicción, si filosóficamente es el mejor momento para vender una buena empresa es nunca, bueno, ¿cómo diablos vivo en el intertanto? Porque, por Claro. ejemplo, yo estoy entrampado en Google. Yo considero que Google es una de las mejores empresas del mundo. Probablemente tiene una de las ventajas competitivas más grandes que existen, tiene un moat brutal. No sé cómo puede impactar esto de la inteligencia artificial, estos buscadores como ChatGPT, este tipo de cosas, el Claro. negocio Google, no tengo idea. Eh, pero hasta el momento es una empresa que tiene un moat, un foso Claro. brutal, ¿ya? Brutal. A mi gusto, es de las ventajas competitivas más grandes. Y Mm. quienes compraron acciones de Google, cuando Google salió a la bolsa el año 2000, no sé si el 2004 o el 2006, que salió más o menos $50 por acción, el retorno ha sido muy grande. La empresa ha estado haciendo split en el tiempo. O sea, si una persona entra ahora y ve los precios y dice, ah, pero Google cuesta, no sé, $100. Bueno, No ha sido tanto, no. Ha sido muy grande porque Google ha tenido tuvo un split por ahí por el año 2012 que repartió, cada accionista de la serie A pasó a tener una acción de la serie C. O sea, de una acción pasaste a tener dos acciones. Cada mm, acción valía más o menos $2.500 y después hubo un split de 1 a 20. ¿Ya? Entonces, ese accionista que compró una acción a $50 hoy día tiene 40 acciones que valen $100 cada una. exacto. Pero independiente de eso, independiente de esa creación de riqueza hacia el accionista, ¿cómo vive ese accionista? Sí. Y aquí hay Tiene que una pregunta liquidar. importante. Aquí viene una pregunta súper importante. ¿Se puede vivir de los dividendos? O sea, perdón, de las acciones, porque aquí efectivamente tenemos un caso en el cual, dado que no reparte dividendos, ¿cómo vive la persona? Y es una pregunta súper válida. O sea, si yo tuviese todas mis acciones, todas las que tengo, fuesen Google, porque por eso te contaba que estoy entrampado en Google, porque tengo acciones de Google y siento que no las quiero vender nunca. Porque creo que Claro. es un negocio que por ejemplo, 20 años más va a ser mucho más grande que ahora. Tendrían que pasar varias cosas para que no pasen y podría en el futuro cambiar mi tesis respecto a esto. Mm, Pero hasta el momento pienso que es un negocio que va a ser mucho más grande en el futuro que lo que es hoy día. No exacto. obstante, si esa empresa no reparte dividendos, yo no puedo vivir de esa inversión. Tengo que solamente estar liquidando. Y ahí es donde entra el Correcto. contrasentido. ¿Por qué voy a vender una acción que es un muy buen negocio? Sí. Entonces, filosóficamente a mí se me cae el invertir en solamente cosas que tengan crecimiento a perpetuidad sin que te paguen dividendos. Y yo lo Mm, veo no solamente en acciones, lo veo, por ejemplo, con agricultores. Alguien no mm, sepa, yo soy de profesión ingeniero agrónomo y una de las cosas que hacen los agricultores es comprar terreno, siembran o plantan
los flujos que le genera eso en muchos casos son negativos en ese negocio, pero el agricultor dice, a mí lo que me importa es la plusvalía del terreno, porque el terreno se me va valorizando con el tiempo, entonces en el futuro voy a vender y voy a vender en una fortuna. Y en el intertanto pasan muchos años en que el negocio incluso le puede estar generando pérdidas y subsisten hipotecando partes del campo. Y he conocido agricultores que se mueren sin vender el terreno y tuvieron 20, 25 años con problemas de liquidez tremendo, porque el negocio estaba haciendo malo, pero había una plusvalía que iba atrás. Entonces, el flujo de caja que recibe un inversionista, yo creo que es brutal. Es brutalmente importante para el día de mañana, quienes queramos vivir de esto, tenerlo. Esa persona que se jubila, que tiene, qué sé yo, X cantidad de acciones de Google, de Amazon, otra que no reporte dividendos, tiene que liquidar. Exacto. Y a veces puede pasar que estamos en un ciclo económico desfavorable como ahora y tienes que liquidar a menor precio incluso. Entonces, tu beneficio, todo lo que fuiste capitalizando durante todo ese tiempo, ahora bajó. Entonces, efectivamente es difícil tomar una decisión. De hecho, la decisión más difícil yo creo que es el momento, en qué momento vendo, ¿ya? Eso es lo más Y difícil. por eso el tema dividendero a mí la verdad es que me gusta mucho porque esa variable casi como que ya no existe. ¿Cuándo vendo? Sí, Nunca, nunca. Idealmente. sí. Y ahí es donde, porque ese es súper buen punto el que tocaste, Víctor, porque siempre se piensa que comprar es difícil. Comprar es relativamente fácil. Sí, La pregunta es, ¿cuándo vendemos? exacto. Ese es el momento duro. Claro, y empresas de crecimiento, ¿cuándo vendemos Google? ¿Cuándo vendemos Amazon? Ni te explico Tesla, po, Claro. que llegó a no sé cuánto, a mil y tantos dólares, una cosa así, y tuvo una corrección del 70%, ahora ha tenido un rebote, en el momento que estamos grabando, un rebote importante, pero es una empresa que no paga dividendos. Exacto. Entonces el accionista que compró, naturalmente está pensando en plusvalía, pero si se te Así cae es. 70%, Yo he conocido casos de personas que, ¿cierto?, aplican la famosa regla del más de 200, el 140%, 300, y 320% sí, de aplican recuperación esta en el precio famosa para volver. regla para subir el patrimonio y claro, tú vas como tu patrimonio va creciendo y tú dices, listo, estoy listo, voy a liquidar, qué sé yo, libertad financiera, etcétera, etcétera. Llegó la corrección del mercado y ya todo eso se perdió. Volver a esperar quizá otros 5, 10, 15 años para volver a llegar al famoso número. Y no sé, no es mi caso, pero si me pasara, creo que psicológicamente sería un golpe bien, bien duro. Sí, pues. De hecho, en uno de los invitados de este programa, está Esteban y contó eso, que, Esteban es un caso. Sí. sí, pues, que él llegó a tener un número por capitalización de los activos que tenía y no se dio cuenta que liquidando tenía el número inicial que él se había propuesto como, listo, si llego a este número puedo liquidar todo y puedo vivir en el fondo de los retornos del capital. Correcto. Y no se dio cuenta, me parece que era en Bitcoin, por ahí en el canal está la entrevista, va a aparecer por aquí, y después una corrección importante de precio y se le pasó esa parte. Claro. Y eso es muy posible que pase, sobre todo si no estamos pendientes todo el día de la inversión. Entonces, Sí. es bien complejo el tema. Entonces, ¿se puede o no se puede vivir de los dividendos? Yo creo que sí se puede vivir de los dividendos. Se puede, absolutamente. O sea, hay De todas muchos maneras. casos de personas que viven de los dividendos. El punto es que para vivir de los dividendos no es algo rápido. No es como cuánto dinero tengo que invertir hoy día. No hay que pensarlo así. Porque así Sí. nos suena una monstruosidad de dinero. Ese es el gran problema y de hecho a mí también me pasó en algún momento cuando hice mi balance personal, oye, tenemos todo este patrimonio, ok, vendámoslo, liquidémoslo y pasémoslo a algo a más estable como puede ser una industria dividendera. Pero volvemos a caer en lo que hablamos anteriormente, que el retorno que tú visualizas hoy es muy chiquitito, o sea, estamos hablando de 4, 5, 8% y no te dan los números, ¿ya? En cambio, si lo hubiésemos empezado a hacer antes y esas acciones hubiesen aumentado, esa utilidad y como consecuencia el dividendo hubiese ido aumentado y el precio hubiese subido, probablemente hoy día no tendríamos ese problema de preguntarnos en qué invierto el capital que liquidamos. Y es una filosofía que creo que ambos compartimos,
que es inmediatamente empezar a invertir en dividendos, independiente que no veamos los retornos hoy día. Porque ya sea que estés en crecimiento o en flujo, igual hay que trabajar, igual hay que aportar un porcentaje. Al final lo que hace la diferencia es el capital que tú le estás aportando a la inversión. Y efectivamente llega un momento donde ya a medida que has ido comprando más acciones y como cada acción cada vez te va dando más, llega un momento donde se puede vivir perfectamente de los dividendos. Y lo mejor es que ya tienes una historia, una trayectoria, y eso te da seguridad de que eso te va a ir pagando en el tiempo, porque la otra gran pregunta es, ya, pero si yo liquido de todo esto y lo pongo en una acción o en varias acciones y hay un año que le va mal, ¿de qué vivo? Bueno, para eso está la historia. Sí, po. Y ahí es importante la diversificación. O sea, la diversificación acá es donde creo que es más importante. Ahí sí, ahí en ese momento cuando ya uno va a vivir de sus inversiones, ahí la diversificación toma mucha importancia, Sí. mucha importancia. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención que personas decían en Chile, oye, me quiero jubilar y lo que debería pasar al momento de jubilarme es que la AFP me pase toda la plata y yo con esa plata me compro un departamento o dos Correcto. departamentos y los arriendo. Y yo pensaba para mí adentro, pero no saben que están concentrando una cantidad de riesgo enorme porque Así están es. concentrando todo su flujo en una propiedad, en un arrendatario. Exacto, Y exacto. yo creo que es como lo que no hay que hacer es al revés. Y mi jefe, Sí, mi jefe en la pega me lo planteaba y decía, no, 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 es que tiene que haber un departamento, porque es seguro. Siempre, este no ha comprado nunca un departamento. No, no mm, sabe lo que son los sufrimientos de la renta inmobiliaria en ese sentido. eso, y aquí vamos a entrar en un tema bien controversial y que a nosotros nos gusta mucho debatir, que es, eh, ya, ok, tengo un patrimonio, tengo un capital o quiero empezar este camino. ¿Dónde invierto? ¿En inmuebles o en acciones? ¿Mm? Nosotros tenemos algunas experiencias y claro, el tema del bien raíz es sabido por cultura general y todo que sube de precio, ¿cierto? Que es bastante estable, seguro. Y sí, obviamente si lo proyectamos en el largo plazo, cualquier inversión va a ser así, la verdad. Pero resulta que hay una cara que no nos cuentan mucho y es que la inversión inmobiliaria no termina cuando tú adquieres la propiedad, sino que después hay que conservarla, hay que mantenerla, hay que gestionarla, e incluso si tú delegas esa función, igual hay que estar pendiente y además tu rentabilidad se ve bastante mermada. Eh, Nosotros hoy en día, ¿no? En estas conversaciones que hemos tenido, yo creo que ya ni cuestionado, ya estamos convencidos de que hoy día vender las propiedades e invertirlas en acciones es lo mejor para nosotros. No estoy diciendo que sea para todos. Yo conozco gente que ha alcanzado su libertad financiera a través de las propiedades, pero también soy consciente de que esas personas trabajan más de lo que yo trabajo hoy día, porque están pendientes de las reparaciones, de las mantenciones, que se va a un arrendatario, que se echó a perder el sector, que hay que vender, ahora hay que pensar dónde compro. Entonces, la inversión inmobiliaria no termina cuando tú compras la propiedad, sino que después viene un Claro. trabajo, un nuevo trabajo importante. Y eso es lo que nosotros no queremos. O sea, por algo queremos ingresos pasivos. Y ahí sí yo considero personalmente que las acciones es lo mejor, porque no hay que preocuparse de nada. Claro, O sea, obviamente mantenerse actualizado y estar al tanto de cómo va el negocio, pero más allá de eso, no es mucho más. claro. En ese sentido, la gran ventaja que puede tener la inversión inmobiliaria es el tema del apalancamiento, que comprando con deuda puedes apalancar un activo. Y ahí es donde viene la pregunta que de hecho, off de este programa, lo hemos conversado mucho a título personal con Víctor, que es, ¿vendemos las propiedades que hoy día tenemos Mm, o no? Porque hay un concepto, el cap rate, que es eso. marginalmente decreciente. Y eso tú lo has Sí, explicado muy bien, Víctor, en distintas ocasiones, y es verdad, es marginalmente decreciente. claro. Porque el cap rate, para los que no saben, ¿cierto? Es cuánto ingreso te está dando una inversión, pero comparado con su patrimonio. Y eso, de hecho, por definición, es parecido a lo que es el ROE. ¿Ya? El ROE es la utilidad sobre el patrimonio. En este caso es lo mismo, la utilidad que estoy ganando sobre el patrimonio. La diferencia es que los bienes raíces
a medida que va pasando el tiempo y efectivamente la propiedad se va valorizando, el denominador se va haciendo más grande. Y por lo tanto, al ser más grande, el cap rate, en este caso el ROE, Es más chico. va bajando todos los años. Sí, po. Es curioso. En el fondo, tienes más capital y le estás sacando menos rentabilidad que a lo mejor lo tuvieses en otro instrumento. Sí. Por ejemplo, en términos de números, yo tengo un departamento que está en Providencia que tiene una valorización de mercado, considerando que el valor histórico del metro cuadrado de Providencia y todo el cuento, razonable de 7.500 UF. Ya, ese es como el valor razonable que podría tener en base a distintas métricas, considerando los precios de esa comuna. Yo, naturalmente, lo compré mucho más barato que eso. No pagaría hoy día 7.500 UF por un departamento de 2 dormitorios, 75 metros. Claro. Pero el mercado ha ido evolucionando y los precios están más o menos en ese punto. Entonces, yo sacaba la cuenta y ese es un departamento que se arrienda en 640, más o menos. Se podría arrendar más caro, 700, 750. Yo siempre he tenido un poco la lógica, y hemos discutido harto con Cristóbal de si es la lógica correcta, pero por lo menos a mí la que me hace sentido, Cristóbal, el otro personaje aquí del programa, Sin Economista, que es que a mí me gusta arrendar un poquito por debajo del precio de mercado, por la razón de que una de las cosas que más te castiga la rentabilidad es la rotación. Porque en la rotación naturalmente hay que hacer reparaciones y a veces esas reparaciones están por sobre el mes de garantía y además de eso, muchas veces hay un mes en que tú perdiste la renta. ¿Ya? Puede darse el caso. Entonces yo he calculado que que la rotación te afecta mucho. Entonces, en el análisis, y aquí dejen en los comentarios si comparten o no esto, si arrendamos un poquito por debajo del valor de mercado, minimizan la rotación porque la persona que va a arrendar dice, bueno, si me gusta este barrio, sé que estoy pagando un precio que está un poco por debajo del precio de mercado, entonces si me voy de acá, me voy a ir a algo mucho más caro, en consecuencia no me quiero ir y tengo arrendatarios que son de largo plazo también, lo cual también me minimiza un poco ese trabajo, pero obviamente a costa de rentabilidad. Eso. ¿Ya? Pero ¿cuál es el punto? Que si esa propiedad la vendo, no en 7.500, en 7.000 UF, con el valor de la UF de hoy día, ya 35.200 aproximadamente, en pesos serían 246 millones. Aquí saqué la cuenta, 246.400.000 pesos. ¿Vale? Y esa cantidad de dinero invertida a los precios más o menos actuales que hoy día tiene de media el sector dividendero en Chile, podríamos estar obteniendo entre un 7 a 8% al año. Correcto. Entonces, si la renta, o sea, si el dividendo anual de eso fuese un 7%, serían 17.250.000 pesos de ingreso anual vía dividendo. Si el retorno por dividendo está en torno al 8, serían 19.712.000. O sea, estamos hablando de 1.470.000 mensual y 1.600.000 y tanto mensual. Y el departamento se arrenda en 600, o sea, lo arrendo en 640. Exacto. Precio de mercado 800. O sea, acá estoy duplicando la rentabilidad por flujo. Por flujo, exacto. Por flujo. O sea, si a mí me importa el flujo, entonces estoy muy tentado en hacerlo. Sí, porque yo creo que el mercado inmobiliario ha ido creciendo mucho y efectivamente la valorización del activo ha ido creciendo a mayor proporción de lo que uno puede arrendar, porque el arriendo tú tampoco lo puedes subir a los precios que quieras. Claro. Hay un tema ahí de oferta-demanda que es importante, entonces ahí donde volvemos al concepto del cap rate, que a medida que va subiendo el patrimonio, tu rentabilidad en ese activo es menor y por lo tanto siempre está la duda de, ok, si yo tomo ese patrimonio y lo invierto en otra cosa, ¿puedo ganar más? En este caso, con el ejemplo que tú diste, ya estamos ganando el doble. Yo también me he hecho la misma consulta. Nosotros tenemos esta casa, la compramos al contado hace como 3, 4 años y ha tenido una plusvalía del 50%. Entonces, claro, en ese momento quizás, si tú comparabas lo que tenías que pagar versus arrendar, ok, era más o menos parecido. Pero hoy día el patrimonio, como ha crecido tanto, si nosotros invertimos a las mismas tasas que mencionaste, 7, 8%, nos da perfectamente para tener un ingreso mensual o anual mayor, incluso en un 50% mayor a un valor de arriendo de la misma característica. Claro. Entonces, y lo otro es que además te estás sacando un montón de otros gastos que la gente no considera. Contribuciones.
partiendo por ahí, contribuciones que más encima van creciendo, reparaciones, mantenciones, hay un montón de temas, no sé, nosotros que tenemos casa hay que revisar techos, que las canaletas, que los desagües, que viene el inspector de gases, que hay que cambiar el calefón cada cierto tiempo, que hay que ir renovando, y son gastos que te van de alguna manera mermando esa rentabilidad. Entonces, nosotros hemos conversado harto esto y hoy en día yo creo que con el conocimiento que hoy día tenemos respecto al mercado accionario, nos resulta muy atractivo quizás liquidar ese patrimonio y pasarlo a esto que es mucho más pasivo, constante y además que está ganando mejores rentabilidades. Sí. Ahora, Así ¿qué que desventajas ves tú que podrías tener esto, hacer ese cambio? Porque, claro, a mí en el Excel me convenzo. Pero también está ahí el bichito de chuta. Y si no, pero veo un par de desventajas, ¿eh? Pero tú ves alguna, yo veo no, una desventaja, que tampoco es tan desventaja, pero yo creo que lo principal, bueno, si es que estoy pensando en ir a arrendar, ahí ya encuentro más desventajas, que el dueño te puede pedir la propiedad en cualquier momento, ¿cierto? no, pero a nivel Eh, financiero. a nivel financiero, o sea, que claro, yo pensaría, ¿y qué pasa si le va mal a la empresa? ¿Qué pasa si no recibo ese 8%? ¿Qué pasa si la política de reparto de dividendos cambia? Esa incertidumbre Claro. quizás podría ser, No, pero eso la verdad no me da tanto susto a mí. Porque partiendo de la base que no invertiría bajo ningún punto de vista en una sola empresa, sino que tendría un pool ultra diversificado. Pero la desventaja que yo puedo ver es que es más difícil hipotecar, o sea, si el día de mañana requiero capital para construir otra cosa, teniendo una propiedad es relativamente fácil pedir un crédito a fines generales. mm, Entonces, quizá hay un tema de financiamiento futuro, porque las mismas propiedades te pueden ir apalancando futuros ingresos porque puedes hipotecar la propiedad. No es un movimiento tan fácil hacerlo dejando en garantía acciones. Si te claro, claro. financian, te van a financiar probablemente un porcentaje menor porque los precios son más volátiles, entonces hay una pérdida futura de apalancamiento patrimonial. Pero, Sí. o sea, si bien yo lo veo como riesgo, me importa un soberano membrillo a esta altura. Porque haciendo el número, y mientras estamos conversando me estoy reafirmando de que voy a hacer esto, haciendo el número, por flujo se pasa automáticamente a tener libertad financiera con esto, Es que con ese es el tema. con este cambio. Yo creo que cuando uno está pensando en esto, ya no está pensando en la oportunidad de volver a apalancarse en el futuro. O sea, ya llegaste a la meta. ¿Para qué vamos a estar pensando en chuta? ¿Y qué pasa si tengo que correr otros 5 kilómetros más? No, pues ya llegaste. Ya, obviamente la vida cambia y hay situaciones y pueden pasar un montón de cosas. Pero sí, efectivamente uno pierde como esa capacidad de apalancamiento. Y ahí es donde uno tiene que poner en la balanza. Yo también le veo mucho más ventajas que desventajas. De hecho, las mismas acciones se consideran patrimonio. Por ejemplo, a diferencia de las famosas criptomonedas, tú vas al banco y dices, oye, tengo Bitcoin, eso, patrimonio cero. Las acciones sí se consideran como patrimonio. Son heredables, que también es una de las grandes preguntas. Oye, pero la casa se la puedo dejar a mi hijo. Bueno, las acciones también y los derechos a recibir los Por, dividendos de esas acciones van acompañados con eso. Eh, y, y, y yo diría que creo yo, que lo que hoy día nos tiene más quemados, por así decirlo, con la inversión inmobiliaria es el trabajo que hay que dedicar. a mí Porque es como el que tú has me tiene dicho, tostado. eso, que tú has dicho en muchos videos, en distintas ocasiones, que, oye, yo estaba en mi luna de miel, disfrutando Mm. con la caipiriña, etcétera, etcétera, y de repente, oye, ¿sabes qué? Se echó a perder, no sé, la ducha o hubo un accidente, hay una filtración. Listo, automáticamente eso pasa a ser prioridad número uno y hay que empezar a mover hilos, contactos, sacar números, ni hablar con el ejemplo que te pasó ahora recientemente del Brutal. costo de reparación. Claro que eso te lo cuento. Hay un departamento que es de mi mamá, no es mío. Que había una persona que lo estaba arrendando durante mucho tiempo y lo entregó y las condiciones en las cuales entregó el departamento eh, son malas condiciones. O sea, el costo de reparación está muy por sobre las garantías que habíamos dejado y ahí es muy difícil cobrar más dinero de como lo habían dejado.
Es prácticamente imposible. Y más o menos, abuelo pájaro, el costo de reparación del departamento para arreglar todo lo que era más o menos 6 millones de pesos. Y Claro. es un departamento que se renta en 500 mil pesos mensuales. O sea, estamos hablando de la renta de un año. Un año de renta. Exacto. Entonces, claro, mi mamá ese departamento lo compró hace mucho tiempo. Le sirve para su jubilación, pero yo pienso en la persona que está con dividendo también, porque ese mi mamá ya Claro. afortunadamente lo terminó de pagar, lo compró hace mucho tiempo. Eh, pero la persona que está con dividendo, pagando dividendo, te destroza, pero absolutamente. Exactamente. Entonces, claro, la Sí. inversión inmobiliaria tiene cosas muy buenas. Hay, yo no puedo decir que es mala inversión la inmobiliaria, pero No, en esta etapa de mi vida yo me he estado transitando y cambiando filosóficamente sí o sí a una inversión en dividendos. Y estoy entrampado con Google también. O con sí, claro, Microsoft. Microsoft paga dividendo, pero es una miseria lo que paga. claro. No, y el mismo tema es del bien raíz, o sea, efectivamente, imagínate una persona que vive de esa renta. ¿Qué pasa si el día de mañana te lo entregan en malas condiciones? O sea, dejaste de recibir ingresos por un año. El mismo ejemplo que tú hablaste, oye, O saco X la cantidad plata de de la... meses. Claro, ¿de qué vivo durante ese tiempo? Entonces, ahí hay otro factor importante que el tema de las acciones igual te ofrece esa oportunidad de diversificar. Puedes diversificar por industria, o sea, el mismo monto que te está puesto en una sola propiedad, tú lo puedes diversificar en sectores bancarios, energéticos, de productos de consumo, alimentación, qué sé yo. Ahí cada uno tiene que ver sus opciones. E incluso hoy en día hay en el mercado opciones de eh, fondos de inversión mismo inmobiliario. Y la gran diferencia es que en vez de estar concentrado todo el patrimonio en una sola propiedad, tú lo colocas en un fondo de inversión que tiene un montón de propiedades. Hay algunas incluso que se arriendan en UF, que se Claro. van reajustando, que te cobran una comisión muy pequeñita. Y si, no sé, pues, un edificio completo se te va toda la empresa, da lo mismo porque tenéis como otros 20, 40 edificios más que a lo mejor te están compensando. Entonces, dentro del mismo mundo inmobiliario, incluso hoy en día se me hace más atractivo un fondo de renta inmobiliario y hay fondos de rentas comerciales, hay fondos de rentas residenciales y ahí uno tiene la facultad y la libertad de poder elegir dónde va ese patrimonio en vez de consolidarlo solo en uno. Sí. Eso en la etapa, ¿cierto? Ya de consolidación, cuando uno va a recibir flujo, es súper importante la diversificación. Ahí. Sí, pues. De hecho, en los canales, Víctor y mío, hemos hablado de particularmente un fondo, se llama Cefin Rentas, y vayan al canal de Víctor porque es un análisis bien completo de ese fondo, un video que dura 17 minutos y lo analizó bastante bien, que es un fondo de renta comercial, tiene centros de distribución, oficinas, Exacto. bodegas gigantescas, Bodega. Claro. y, y dependiendo del precio de compra, obviamente, pero el precio de compra medio que estuvo durante el año 2022 te estaba generando una rentabilidad de más o menos 9,5, con un Claro. activo que estaba devaluado, que el valor contable de esos inmuebles era 1.900 pesos más o menos por cuota y se estaba Mm, transando a 1.100, 1.200 pesos. wow. Era una buena oportunidad. Ya el fondo ha ido subiendo, mientras más caro, menos oportunidad atractiva es, pero durante mediados del 2022 era una oportunidad tremenda de hacerlo y ojalá haya comprado eso el año a mediados del 2022. Sí, no, hay que estar atento a las oportunidades. Pero no, es bien interesante este mundo de las acciones. Yo también cada vez me convenzo más. Lamentablemente es un tema del cual se habla poco. Hay muchos tabús en relación a la inversión en bolsa, que es más riesgoso, que es un casino. Pero claro, muchas veces te muestran una cara de la moneda, que son las famosas acciones de crecimiento, las más populares, porque eso es lo que vende también. O la especulación con CFDs, por ejemplo, con Claro. ¿Por qué? apalancamiento. Porque siempre te ofrecen la promesa de hacerte rico en poco tiempo y eso vende mucho. Las mismas corredoras de bolsa también ganan por transacciones, entonces no te van a recomendar una industria dividendera siendo que van a ganar por la compra y nunca más. Entonces hay mucho marketing respecto al mundo accionario especulativo y lamentablemente muy poco se sabe de este otro mundo, que es el mundo aburrido, como dicen algunos, que, es más, que paga menos, pero en el largo plazo, aprovechando este interés compuesto,
O sea, créanme que es impresionante en la medida que uno empieza a conocer más las oportunidades que ofrece. Oye, de hecho, mientras contaba esto y al empezar a hablar del CFD, me acordé de la clásica publicidad que aparece: hazte rico con $250 comprando acciones de CCU, ha aparecido de Andina, Claro. y también ha aparecido el Banco de Chile, po. Hazte rico, a mí me ha Sí. parecido, hazte rico con $250 en acciones del Banco de Chile. No es así. Eso te están dando o promoviendo invertir en CFDs, que son contratos por diferencia, con apalancamiento, haciendo trading con el precio de las acciones. Y lo que suelen hacer esas empresas que ofrecen esta publicidad es que te ofrecen hacer trading en empresas que le ha ido más o menos bien en el tiempo. Entonces, claro, oye, mira cómo ha subido el precio de la acción. Entonces te muestran eso. Solo aquí estaba hablando de lo contrario, de invertir, dejarla mucho tiempo y cosechar los dividendos, nada de estar haciendo trading. A mí personalmente no me gusta el trading, porque es un trabajo más el trading. Eso es para un Es un capítulo trabajo. entero, el hablar de trading. Excelente. Y avísenos, coméntenos abajo en los comentarios si les interesa hablar de trading, si les interesa profundizar quizás en estos fondos de renta, si les interesa el mercado inmobiliario, qué opinan de los dividendos. Háganos saber cuáles son los temas y futuros videos para que los vayamos preparando. Exactamente. Los videos acá los arman ustedes, así que por favor dejen todo tipo de comentarios, porque todos esos comentarios los vamos ingresando a un Excel, una base de datos, y vamos viendo qué cosas pueden ser más interesantes, porque esto lo hacemos todos nosotros, ¿vale? Que estén muy bien, un abrazo muy grande, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.